Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar en la cátedra de diseño e instalaciones para las industrias 2. Me presento, soy Mercedes Canese. En este caso estamos desarrollando la unidad 1 de luminotecnia. A continuación vamos a ver la medición de la luz. La medición de la luz tiene diferentes unidades de medida. Una unidad de medida básica, es decir, que no surge de otras unidades de medida, es la intensidad luminosa. También donde una de sus unidades de medida está expresada en candelas, que es del sistema internacional. Y ahí tienen ustedes la definición de la candela, que es una 60ª parte de la luz emitida por un centímetro cuadrado de platino puro en estado sólido a la temperatura de su punto de fusión, que es 2046 grados Kelvin. Esta unidad de medida se está planteando ahora modificar por otra, pero por el momento es la vigente. La bujía decimal es una unidad de medida equivalente a la candela, y fíjense que tanto bujía como candela son nombres de antiguos métodos de iluminación artificial. La candela sería la vela y la bujía sí ya puede corresponder a métodos un poquito más modernos de iluminación, pero ya antiguos también, no tan antiguos como la vela, pero bastante antiguos. Entonces esta unidad de medida nos define el brillo, la intensidad luminosa de un foco luminoso, ¿sí? El siguiente concepto que vamos a ver es la iluminancia o nivel de iluminación. En general vamos a llamarle al nivel de iluminación, que es como está definido, por ejemplo, en el reglamento de la banda de baja tensión, vamos a llamarle iluminancia. La unidad de medida de la iluminancia es el lux. Y la definición de un lux es que si colocamos un foco luminoso en el centro de una esfera, como en este caso tenemos, y esa esfera tiene un radio de 1 metro, la iluminancia en cada punto de la esfera va a ser de 1 lux. La siguiente definición, tenemos que ser muy sutiles en escuchar bien las palabras, porque recién definimos la iluminancia, ahora vamos a definir la luminancia. La luminancia, que se mide en candelas por metro cuadrado, es en realidad una medida del brillo que percibe el ojo, ¿sí? Entonces se define como densidad angular, rectangular y superficial del flujo luminoso que incide, atraviesa o emerge de una superficie. Es por lo tanto la iluminación que percibe el ojo en forma de brillo. Y se mide, como decíamos, en candelas por metro cuadrado. También otra unidad de medida utilizada es el pie candela, foot candles, que es igual a la cantidad de lúmenes por pie cuadrado. Entonces en este dibujito podemos ver, por un lado, la intensidad luminosa de esta candela, de esta vela, que se mide en candelas. El flujo luminoso es ya lo que emite en un determinado estéreo radial esa fuente de luz que impacta sobre una superficie, entonces multiplicando mejor dicho, dividiendo ese flujo luminoso, que vamos a ver enseguida la definición, entre la superficie tenemos la iluminancia, el nivel de iluminación. Y lo que percibe el ojo humano del brillo de esa superficie, que fíjense ustedes que este flujo luminoso que llega a la superficie es una relación. ¿Qué pasa si esta superficie es opaca? Al ojo no va a llegar nada. Va a llegar, sí, no van a llegar rayos de luz, pero sí va a llegar la información de que el objeto es opaco, que es oscuro, que es un objeto negro, por ejemplo. Vamos a ver algo negro. Si en cambio es un espejo o algo muy claro y brillante o de una superficie muy polida, nos va a llegar un brillo molesto inclusive a la vista. Entonces eso es la luminancia. Nos mide el brillo. Ahora sí vamos a ver la definición de flujo, por más que ya lo hayamos visto, digamos, gráficamente. El flujo luminoso, que se mide en lúmenes y que se simboliza con la phi mayúscula, es la potencia luminosa que, repartida uniformemente sobre una superficie de 1 metro cuadrado, la ilumina con 1 lux, ¿sí?
Entonces ahí tenemos ya la relación, fíjense, la relación de las unidades de medida que tenemos entonces, que la iluminancia es igual al flujo luminoso dividido el área. Esta fórmula básica, ideal, porque sabemos que hay pérdidas en todo proceso donde interfiere la energía en otras formas de energía. Realmente no hay pérdidas en sí, sino que pérdidas de energía luminosa que se transforman en otras formas de energía. Idealmente, entonces la fórmula que relaciona la iluminancia con el flujo luminoso es esta fórmula y es la que vamos a usar como base para el cálculo de la iluminación de un ambiente, cómo queremos iluminar un ambiente. Sí, ahí tenemos las definiciones, las unidades de medida. Y podemos sacar también otra conclusión. Si tenemos una fuente luminosa que tiene un estéreo radián determinado de flujo luminoso, una cierta cantidad de estereoradianes que van dirigiendo la luz hacia un sector, a medida que la superficie se aleja, entonces sabemos ya que la intensidad luminosa, la iluminancia en esa superficie va a ser menor. ¿En qué proporción? Vamos a tomar nuestra esfera inicial que habíamos analizado. El área de una esfera sabemos que es 4pi por radio al cuadrado. Entonces, la iluminancia, en el caso de una esfera donde ese foco luminoso alumbre al 100% de la esfera, va a ser igual a el flujo luminoso dividido el área de la esfera. Y entonces vemos que a medida que el radio aumenta, disminuye la intensidad luminosa en una diferencia, o sea, en la inversa al cuadrado, ¿sí? Entonces, podemos decir que la iluminancia varía en forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, a través de esta demostración teórica, que tiene también su aplicación práctica. Además de estas unidades de medida que habíamos visto, tenemos dos unidades de medida más, que son la eficiencia luminosa. La eficiencia luminosa se mide en lúmenes por watts, es un parámetro muy importante cuando hablamos de eficiencia energética. No es el único, vamos a ver que esto tiene otra vez características especiales, pero en general podemos tomar como un factor a considerar a la hora de elegir, por ejemplo, una lámpara, la eficiencia luminosa de esa lámpara, especialmente cuando estamos hablando de lámparas del mismo tipo. Cuando son lámparas de diferente tipo también tenemos en cuenta otros factores que vamos a ver. El ángulo de abertura también es importante. El ángulo de abertura nos define el ángulo de apertura del haz de una lámpara, ¿sí? Y acá vemos esto en un pequeño gráfico, donde vemos que, por ejemplo, esta lámpara tiene un 60% de apertura, entonces, dependiendo de la superficie que tenga, es diferente la cantidad de superficie que ilumina. Por supuesto que a medida que se aleja también, la iluminancia será menor, en esa proporción que es la inversa al cuadrado de la distancia. Y acá podemos ver en este flyer, en este afichito, podemos ver un resumen de las unidades de medida de la luz, donde tenemos la intensidad luminosa en candelas, tenemos, acá no está el flujo luminoso, pero es esto, el flujo luminoso es esa energía que llega hasta la superficie, y después tenemos la iluminancia que se mide justamente en la relación entre el flujo luminoso y la superficie afectada en metros cuadrados, entonces en lúmenes por metro cuadrado. Después tenemos la eficiencia energética en lúmenes por watts, que nos define el consumo de energía de la lámpara. Ahí está la definición del flujo luminoso, la cantidad total de luz emitida por segundo para una lámpara en todas las direcciones. Y la unidad de medida es el lumen. Y la iluminancia ya es el brillo. Recordemos que esto se mide en candelas por metro cuadrado. Acá ya no sale la superficie, pero, la unidad de medida, pero es el brillo que nos llega a nuestra vista por el uso de esta lámpara y la superficie que hay. Aquí podemos ver un resumen de las unidades de medida que recién estuvimos analizando. Tenemos el flujo luminoso, la potencia consumida en vatios, también es una unidad de medida que habíamos visto cuando vimos las unidades de medida de la energía.
el rendimiento lumínico, la intensidad luminosa, la iluminancia y la luminancia. Fíjense también que es muy importante tener en cuenta que un factor que se considera para justamente definir la candela es el ángulo sólido en estereoradianes sobre el cual el flujo luminoso se proyecta, ¿sí? Por eso tenemos también esa relación que usamos para definir el lux. Bueno, con esto terminamos esta segunda parte. Nos vemos en el siguiente video.